Bueno, ya vamos a seguir con esto porque son temas bases de nuestro querido programa y vamos a ir al mundo de los libros, el cine, y tenemos la suerte de tenerlo a Diego Sabanés, guionista y director, actualmente uno de los directores residentes en la Academia de Cine de España, que estrena una miniserie documental en la plataforma Movistar Plus. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos un poquito en qué andás, porque estás haciendo muchas cosas que tienen que ver con algunos personajes conocidos nuestros, pero poco se ha escrito sobre ellos, ¿no? Sí, bueno, mira, ahora concretamente pasado mañana, este jueves, junto con José Miguel Onaindia presentamos un libro que hemos escrito sobre Beatriz Guido, que yo no sé si los oyentes o ustedes mismos ahí lo recordarán, pero es una de las guionistas imposible más no recordarla, posible no recordarla. Bueno, genial, porque en realidad, como decías vos, hace bastante que no se habla de ella. Por las dudas de que alguien no sepa quién es, fue una escritora primero y luego guionista de cine. Se han estrenado más de 25 películas escritas por ella, nada menos. La mayoría dirigidas por quien era además su pareja, Leopoldo Torre Nilsson, que fue un director muy importante que tuvo el cine argentino, sobre todo en los años 50, 60 y 70, vamos a decir. Y bueno, y esta figura tan particular, una mujer que la gente que la conoció la recuerda también por ciertos rasgos, por su sentido del humor, por su espíritu así un poco, vamos a decir, informal en algunas cosas. Por diferentes razones, por ahí no se la recuerda tanto, o las nuevas generaciones de cineastas no la estudiamos tanto en las escuelas de cine, por ejemplo. Entonces a mí me parecía interesante recuperar sobre todo ese aspecto de su trayectoria, porque a veces se la recuerda más como escritora, como autora de novelas, ¿no? Claro, y en una época en donde Victoria Ocampo y un montón de escritoras estaban relacionadas con ellas, pero siempre guardando muy bajo perfil, ¿no? ¿Sería por la época? ¿Por qué sería? Bueno, a ver, yo creo que ella, en un principio, y esto es bastante interesante porque en nuestro libro, más allá de escribir sobre ella, también recuperamos algunos de sus escritos y sobre todo sus declaraciones sobre cine, porque es algo sobre lo que se ha estudiado poco, digamos, o en todo caso hay poco publicado sobre la relación de Beatriz Guido con el cine. Y ella siempre prefería, digamos, en las entrevistas, dar un paso al costado y decir que las películas eran de Torre Nilsson y que en general eran del director, ¿no? Y que ella era como una especie de colaboradora, ¿no? Tenía como una actitud bastante modesta de dejar el lucimiento al director, pero luego cuando uno estudia un poco su obra, cuando lee los cuentos que ella misma adaptaba luego para, digamos, al cine como guiones para Torre Nilsson o por otros directores, o algunas de sus novelas, recordemos por ejemplo títulos famosísimos en su momento como La Casa del Ángel, La Caída, La Mano en la Trampa, bueno, La Terraza, Paula Cautiva, son todas películas, Piel de Verano, etcétera, basadas en cuentos y en novelas de Beatriz Guido. Y ella decía que, digamos, ella decía que eran sobre todo obras del director, pero leyendo esos cuentos, leyendo las novelas y comparándolos con los guiones de esas películas, que por suerte muchos de ellos están conservados en el Museo del Cine aquí en Buenos Aires, uno puede ver que había muchísimas imágenes de esas películas, de esos guiones que ya estaban en los cuentos, ya estaban en las novelas, o sea que realmente era mucho lo que ella aportaba. Además de ser una persona muy presente en los rodajes, todos los actores y actrices que recuerdan el trabajo con ella, por ejemplo Graciela Borges u otras personas que hemos entrevistado, dicen que ella siempre estaba en los rodajes apoyando mucho a Torre Nilsson, pero también en los rincones escribiendo en unas libretas, porque tenía así como una costumbre de escribir en papeles, en libretas, en el borde de las servilletas, en cualquier lado, y luego había que ir como reuniendo y pasando en limpio todo eso para que fuera publicado, ¿no? En ese sentido era un personaje muy pintoresco. Y vos dirías que, porque convengamos que era una persona claramente antiperonista y muy católica, ¿no? Yo diría sobre todo, sí, el tema del catolicismo creo que se nota en su obra, por lo menos, más desde, digamos, desde la presencia de un cierto tono
digamos, el peso de lo moral sobre los personajes, ¿no? Sobre todo en el caso de los personajes femeninos, ¿no? Y cómo las costumbres de la época, digamos, encorsetaban mucho a la mujer y contenía mucho el deseo, ¿no? Hay una cosa en su obra, y que está también presente en las películas, en donde muchas veces las protagonistas eran o muchachas del interior que venían a Buenos Aires y que eran un poco, de alguna manera, amenazadas por ciertas presencias masculinas de su entorno, aunque también otros personajes suyos son mujeres jóvenes, mucho más, hoy diríamos, empoderadas, ¿no? Que se abrían paso de una manera muy firme frente a otros hombres y frente a la sociedad. O sea, que esta transformación del lugar de la mujer joven, sobre todo en la sociedad argentina, que tuvo que ver justamente, ¿no? con ese momento bisagra que fue la década del 60, está de alguna manera presente en los distintos personajes de la obra de Guido. Eso respecto a la parte que vos decís más religiosa, yo quizás personalmente la relaciono más con eso, y con el tema del posicionamiento político, sí, ella hizo fuertes declaraciones, digamos, muy claramente antiperonistas, que en su momento le valieron también que fuera, por ejemplo, muy cuestionada por diferentes personas, pero sobre todo famosamente, digamos, por el escritor Arturo Jauretche, que se burló públicamente de ella en un libro, donde la acusaba de ser una escritora de medio pelo, en estos términos literales, ¿no? Hay todo un capítulo, creo que es el 7º capítulo, no recuerdo, dedicado a ella y a poner en ridículo su obra y sus declaraciones públicas, ¿no? Quería hacer Rodolfo Estela. Buenas noches. Hola, Rodolfo. Quiero aprovechar que veo que sos también guionista. Sí. Por ejemplo, ella cuando escribió los guiones de las películas de su época no era muy difícil, supongo, porque el cine era un cine más lento, un cine más profundo en el sentido de cada una de las escenas duraba más. Es decir, adaptar un libro a un guión o hacer un guión adaptándose a un libro me parece más simple. Hoy, ¿cómo hace un guionista para hacer de un libro que relata cosas en una forma mucho más lenta también, transformarlo en un cine como es el de hoy, que es un cine de imágenes rápidas, elementos que pasan de un momento a otro? ¿Les resulta difícil? ¿Cómo es un guionista de hoy comparado con un guionista de aquella época? Mira, es muy interesante lo que planteas, y es algo que se debate todo el tiempo dentro de la propia industria, porque también habría que ver si nos estamos refiriendo a un cine de corte un poco más comercial, en donde sí esta agilidad narrativa está claramente presente, ¿no? La acción, el vértigo, vamos a decir. Sobre todo ahora se empieza a incluir muchas tramas paralelas o universos paralelos, viste que ahora se habla mucho de este concepto de los multiversos, ¿no? en ciertas películas, y no solamente las de superhéroes. De hecho, la última película que ganó el Oscar, bueno, varios Oscars, entre ellos a la mejor película, que se llama... No sé exactamente con qué título se estrenó acá, porque justo estaba en Madrid cuando se estrenó por esto de la residencia de la Academia de Cine, pero se llama todo al mismo tiempo en todas partes, ¿no? No sé, algo por el estilo, no sé cuál fue el título acá, todo junto al mismo tiempo en todas partes, y que son narraciones donde parece que los personajes saltan de una pantalla a la otra, como si fuese casi una red social, ¿no? O videos de TikTok parecen, pero también hay un cine contemporáneo más digamos, que tiene otro ritmo, que se detiene más en la intimidad de los personajes, más reflexivo. O sea, por suerte hoy tenemos una diversidad narrativa bastante amplia. Ahora, también te voy a decir que el cine de la dupla Torre Nilsson, Beatriz Guido, sobre todo las primeras películas que hicieron juntos, porque luego también se dedicaron a hacer algunas películas sobre personajes históricos, la famosa película del Santo de la Espada que hicieron sobre San Martín, por ejemplo, o adaptar a otros autores como Roberto Art o Bioy Casares o Manuel Puig, por ejemplo, pero en las primeras películas, las que se basaban justamente en personajes o en cuentos de Beatriz, si uno las vuelve a ver hoy en día,
te diría que te va a sorprender la agilidad narrativa que tienen, porque son películas que tienen escenas muy breves, donde atrapan tu atención desde el principio, incluso son películas cortas en su duración general. Estamos hablando de películas que quizás duran 80 minutos, 90 minutos, 75 minutos, cuando hoy en día la mayor parte del cine que se estrena, que viene de Hollywood, está durando más de 2 horas, ¿no? De golpe la nueva duración estándar de las películas es 2 horas 20, insisto, ¿no? En el cine más comercial. En ese sentido, ellos creo que fueron de alguna manera muy modernos, ¿no? En las temáticas que abordaban, o sea, ciertos temas que tocaban, y también en esa fluidez narrativa bastante distinta, por ejemplo, a la generación que continuó a Torre Nilsson, a la que ellos de alguna forma también abrieron la puerta a través de los festivales internacionales. Recordemos que ellos fueron los primeros en llevar películas a festivales como Cannes, Venecia, Berlín. La generación siguiente, esta famosa generación del 60, sí que era un poco más morosa en los relatos, ¿no? Tenían esa especie de lentitud que decías vos. Pero creo que Torre Nilsson y Beatriz Guido eran bastante más ágiles. Y vamos a ir aprovechándote, ya que estás acá, una pregunta nada que ver con el arte, el cine, pero resulta que los guionistas iniciaron la huelga de Hollywood recientemente por dificultades económicas, etcétera. ¿Eso ocurre en todos lados o es una cosa que pasó allá en Hollywood y el resto de los guionistas están bien desde ese punto de vista? Porque no he leído, no sé si por ahí sucedió, adhesiones de guionistas de otros países a esta huelga de los guionistas de Hollywood. Sí, es cierto que son no solamente los guionistas de Hollywood, sino de la industria audiovisual norteamericana, que también tiene mucho que ver, sobre todo, con la explotación comercial de las películas en las plataformas. Es un tema bastante complejo porque en realidad son varias las cuestiones que se están reclamando y empezaron haciéndola los guionistas, como muy bien decís, y luego se adhirieron fuertemente, y esto es el cambio histórico más importante, el sindicato de actores, que es muy fuerte, muy grande en Estados Unidos. Porque, bueno, obviamente en Estados Unidos lo sabemos, desde hace décadas, la industria del entretenimiento, como dicen ellos, es una de las industrias más fuertes del país y que más exportan a todo el mundo. Entonces, estamos hablando de una industria que mueve miles de millones. Y lo que reclaman los guionistas son varias cosas, pero básicamente te diría que son dos. Una tiene que ver con el modo en que las plataformas están imponiendo nuevas condiciones de trabajo, nuevos modelos de contratación, nuevos plazos en las entregas y nuevas formas también de recuperación industrial que son muy diferentes a las que estaban estandarizadas, vamos a decir. Y por otro lado, el uso poco regulado al día de hoy de la inteligencia artificial, que los guionistas o buena parte de los guionistas ven como una especie de amenaza, ¿no? La inteligencia artificial son programas que permiten pedirle, vamos a decir, uno le puede pedir al programa ilustraciones sobre cosas o argumentos o que responda un mail y el programa toma información que está circulando en la web en distintos lados, digamos, y la combina con un sentido, vamos a decir, más o menos afortunado y arma historias. Entonces los guionistas dicen, momento, acá esto hay que regularlo, no puede ser que de pronto pasado mañana estemos todos reemplazados por máquinas a las que un productor no contrata y dice, bueno, quiero una historia de amor que transcurra en un invierno de lluvia en Buenos Aires. Y digamos, apretás un botón y tenés la historia, ¿no? Eso es lo que están intentando. Competencia totalmente desleal, ¿no? Exactamente. Lo estoy simplificando. Por supuesto, el tema es más complejo, pero bueno, para dar un poco una idea. Y como vos decís, es cierto que no hay, vamos a decir de una manera sindicalizada una adhesión, pero sí muchas asociaciones de guionistas en diferentes países están difundiendo los motivos de la protesta y muy atentos a lo que pase, porque como ocurre en tantos otros ámbitos, lo que pasa en Estados Unidos de alguna manera repercute en lo que pasa en otros países, ¿no? Por supuesto. Bueno, Diego, vos estás por estrenar una miniserie documental en la plataforma Movistar Plus, ¿es correcto esto?
¿Qué tenés? Sí, la acabamos de estrenar el mes pasado, digamos. Junio. Pero esto fue en España. No sabemos todavía si se va a estrenar en otros territorios, que sería lo interesante, digamos. ¿De qué se trata? Porque miniserie documental, ¿de qué toca? Mira, sí, es la segunda vez que hago una... Yo he trabajado bastante en el formato documental, de hecho con Alberto Ponce, que es un montajista muy importante acá de Argentina, hicimos hace varios años, no una miniserie, en ese caso era un documental de largometraje sobre Blackie, ¿te acordás? La famosa sí. presentadora. Famosa Blackie. Bueno, nosotros hicimos con ella un documental sobre Blackie, yo después hice para otra plataforma internacional un documental también en España sobre un equipo de fútbol, la Sociedad Deportiva Huesca, que estuvo jugando una temporada en ese momento, luego otra también, en primera división. Entonces nos metimos un poco en el backstage de lo que significaba para un equipo chiquito y digamos de la B jugar de pronto en la A, y entonces hicimos una serie de 8 capítulos sobre eso. Y esta otra es en realidad es un documental de 2 partes, digamos, son 2 capítulos de 1 hora, que cuenta la historia de una revista que existió en España hace unos 20 años, pero en realidad, digamos, más allá de contar el grupo de jóvenes que se juntaron, jóvenes periodistas en los años 90, que se juntaron para armar ese proyecto y darle forma, digamos, y cómo ese proyecto fue creciendo y ganó mucha repercusión mediática y bueno, y luego tuvo como su desgaste y su fin. Pero sobre todo en realidad lo que hacemos es, a través de la historia de esa revista, repasar un cambio de perspectiva en la sociedad española respecto a la diversidad sexual, porque en realidad en España había una ley que siguió vigente hasta el año 95 que se llamaba, en realidad en ese momento se llamaba Ley de Peligrosidad Social, pero que era una evolución de otra ley previa que estuvo durante muchas décadas, que se llamaba Ley de Vagos y Maleantes. Y esa ley que prohibía lo que hoy llamaríamos a todas las personas del colectivo LGTBQ+, ¿no? Esta sigla, que cada vez se incorpora más letras, era un poco la herramienta legal para esas persecuciones. Esa ley fue abolida en el 95 y apenas 10 años más tarde, en el 2005, España fue el tercer país en el mundo en aprobar la ley de matrimonio igualitario, que luego, pocos años después, también se aprobó aquí en Argentina. Entonces, un poco sobre lo que gira el documental es cómo se articula esa revista para generar debates públicos y a través de la política lograr que se cambien leyes. Eso es un poco la historia del documental. Y el próximo jueves presentás el libro de Beatriz Guido, Espía Privilegiada, a las 18 horas en el Art House, ¿correcto? Exactamente, es un lugar con José Miguel Onaínde, con Matilde Sánchez, que va a conversar con nosotros, y viene también Ana María Picchio, que va a leer algunos fragmentos del libro, que son los textos en primera persona, digamos, de Beatriz. Esto es con entrada libre. Art House es un centro cultural nuevo que arrancó hace poco con mucha fuerza. Sí, en la calle Bartolomé Mitre 434. Exactamente, a la vuelta, digamos, de la Plaza de Mayo, así que de paso los invito a todos a ustedes mismos y a quienes quieran acercarse y compartir la tarde ahí con nosotros, que vamos a estar recibiéndolos con gusto. Bueno, si podemos vamos a ir, y en el caso de que no, mandale un abrazo enorme a José Miguel Onaíndia, que es un gran amigo nuestro, y bueno, muchas gracias por todo lo que estás haciendo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos espacio y bueno, nos estamos viendo pronto, si no es con este proyecto será con otro. Muchas gracias.